the human. Entonces, hemos hablado sobre el valor del ser humano. Okay. Such a precious human being life. Does it come without any causes? Does it come without any effort? Or it may need some effort, some causes to have it? Entonces, el obtener una vida humana no es algo que pasa de por sí, sino que necesita de un esfuerzo de generar unas causas y condiciones especiales para poder ser humano. Okay. This is to think. This is to think yourself. Now you just think. Y estas causas y condiciones es lo que han hecho que ahora tú puedas ser humano. It just arise without anything, or it should have something to do in some previews or something. Entonces no surge de por sí, sino es algo que habremos hecho en el pasado que nos ha dado ahora este resultado. Okay, so this is the analytic meditation. How, if this is a precious, then how it comes. Entonces, este es el objeto, será el objeto de nuestra meditación de análisis, el valor de ser humanos y cómo hemos llegado a ser humanos. In the normal, like outside, it's a kind of like a plantation, like we're planting. To get a fruit, we have to plant that seeds. Then fruit will come. Entonces, en un ejemplo, para poder tener frutos necesitamos plantar unas semillas y cuidar eso y al final tendremos ese fruto. If you want to eat rice, we have to plant a seeds of rice, water, mineral, sunlight, everything there. After some months, then rice will grow up, then harvest, then you will have rice. Entonces, si queremos arroz, lo que tenemos que hacer es cultivar semillas de arroz y darles agua, buen suelo, minerales, sol, cuidarlo y con el tiempo tendremos arroz. So the precious human life, if it is just arise without nothing, just come, then it's very strange, right? Entonces, pensar que la vida humana surge por ninguna razón no tiene sentido. Alguna causa tiene que tener para que eso ocurra. Okay. So is to think yourself, then I will tell what is teaching. No le acabo de entender muy bien. Entonces, estos quiénes somos, ahora os voy a enseñar cómo ser eso. You think means you feel, oh, I think there should be something to have it. Once you have that, then easier to say, okay, this is this. If you don't have that, and you think it just come, then no reason to say why, how it come. Entonces, es bueno analizar esto primero, nuestra condición humana, pero darse cuenta de que hay algún motivo que me ha llevado a renacer en esta vida como ser humano. Entonces, es bueno hacer este planteamiento para iniciar un análisis. Okay. In the general way, something to grow, something same thing to grow, same seed to plant. Planting the chili, growing rice is not possible. Entonces tiene que haber una razón específica, porque si plantamos chili, por ejemplo, lo que nos va a dar eso no será arroz. Entonces, lo mismo con nuestra condición humana, tiene que haber una causa específica. Do you think it's right? ¿Tiene sentido para vosotros esto? ¿Pensáis que es correcto? Do you agree to get a human being life? There should need some strong cause and condition, or you don't think? ¿Estáis de acuerdo con el hecho de que para llegar a ser humano tiene que haber una causa específica que lo haga posible, o no estáis de acuerdo con esto?
Nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. She says, we normally don't think about it. Yeah, we don't think about it. So, when analytic meditation, this is to think. Entonces, en meditación, precisamente, llevamos a cabo este pensamiento. That is why I was telling, analytic meditation is more important in our relative life. La meditación de análisis, es decir, analizar las cosas, es algo muy importante en nuestras vidas cotidianas. On point in meditation, you just calm down your mind for a while. After come off, you do nothing. Just okay, then again normal. If you have more strong analytic meditation, then it's a reality of life. So it will be more useful in our life. Entonces, una meditación de concentración está bien, nos calma en ese momento, pero no es tan potente como una meditación analítica. ¿Por qué? Porque al salir de la meditación quizás nos distraemos de nuevo, pero una meditación analítica hablamos sobre nuestra vida, tratamos con nuestra vida, y esto sí es útil después de la meditación. Okay? Listen. ¿No me oís? ¿En serio? Ay. Okay. Maybe you have to speak slowly. Okay. So everyone agree or everyone think that to have a human life, we need to have some similarity cause to go before to have it. ¿Estáis todos de acuerdo con el hecho de que para tener una vida humana necesitamos establecer antes una causa que hace eso posible? Que bien, algo hemos hecho que nos ha hecho humanos. If someone don't agree, then now you debate. Now you have to debate me. When you meditate, you have to debate yourself. Now we have to discuss. If you don't think it's something, then you can say, well, I don't think it's it. If you think, you agree, you accept, and then you continue. Entonces, tenéis que ser sinceros. Si no estáis de acuerdo, es el momento de analizarlo con él. En meditación lo analizamos con nosotros mismos, pero ahora tenemos la suerte de que está él y dice, debátelo conmigo si no estás de acuerdo. Pero si estáis todos de acuerdo, seguimos hacia adelante. Sí, yo quería preguntarle si se refiere a que cada persona individualmente tiene una razón o la colectividad como ser humano. Se refiere al hecho de que para ser humano o renacer como humano necesitas una causa específica que lo haga posible. Pero quiero decir, cada ser individualmente necesita una causa distinta. She's asking if every human being is different between them, so each one of us need a different cause to be human, or there is a general cause that makes us human. Yes, of course I told you, each and every has own cause to have different. That is why I was telling, if you want chili, you have to plant the chili. If you want rice, you have to plant a seed of rice. Entonces, de alguna manera estamos hablando en general, porque dice, como el ejemplo que hemos puesto, si queremos chiles, tenemos que sembrar chiles. Si queremos arroz, hay que sembrar arroz. Lo mismo, si queremos humanos, hay que sembrar humanos. Entonces es algo más quizás genérico, general. Okay. So, if someone, let's say, if he plants a chili, you plant a rice, you get rice, he get a chili. Won't be mixed, no possible. Entonces, si uno planta chile y el otro arroz, uno tendrá chile y el otro arroz. No se va a mezclar causa y efecto, no es posible. Él habla del propósito de vida de cada uno, que cada uno nace con un propósito diferente. Es más el hecho de nacer como humanos, a nivel casi orgánico, es más general. She's asking, is the Lama explaining about the purpose of human life, or simply to be human? To achieve a human life. Conseguir una vida humana.
general. reencarnación y esto. Una reencarnación Estamos en humana. humano y no en otra- Para encarnar como humanos tiene que haber una causa específica que hayamos sembrado en otras vidas que lo ha hecho posible. Se refiere a eso en concreto. Por ahora no trasciende En más. otra vida y ahora vas- Exacto. Algo hemos hecho que ha hecho que en esta vida seamos humanos. Y nos pregunta, ¿estáis de acuerdo que algo habremos hecho para ahora ser humanos? Partimos de la base que creemos en reencarnación. Claro, she's saying that we do this analysis assuming the reincarnation. Maybe we don't believe in that. I mean the reincarnation. So it's not really saying a reincarnation, but it's similar as a reincarnation. Yeah. However, actually all human, in a way, is all have to. Now I'm not really saying reincarnation or something. I'm just saying to have something, we have to go some similarity cause before to have it. Means that, let's say this table is made of wood. To become this table, before that, it has to be a wood, right? If this is metal, when it next after it became a wood table, no possible. To become a wood table, have to be a wood before, right? Pone un ejemplo. Fijaos que su forma de analizar las cosas va muy poco a poco. La forma de razonamiento va desde lo más básico y después irá profundizando. Entonces dice que no nos compliquemos demasiado. Es tan sencillo como si una mesa es de madera es porque se ha construido con madera. Si se hubiese construido con metal sería de metal, no de madera. La lógica es simplemente esta. Una causa da un efecto específico. Entonces, el hecho de ser humanos, como resultado, tiene que haber venido de una causa específica que hace que seamos humanos. No trascendamos más allá que el simple hecho de que si somos humanos porque hay una causa que lo hace posible. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pues ahí estamos. ¿De dónde sale la causa? Esperad. They want more answers. But they agree. There is a cause that makes us humans. Okay. So cause, need a cause to be a human being, however, right? So if she say, I don't agree with reincarnation or something, then she have to tell why you don't know. Le falta batería, sí. Hola, hola. Report में से क्या है? चार्ज तो किसी ने किया इधर? No, चार्ज किसी ने किया? ¿sabes qué te parece? Para ponerle un nombre, entiendo que estamos hablando de karma. Yeah, he's asking, are we talking about karma? Something like karma, but I'm just talking of the reality. You don't say karma, something, don't go so far. You're just talking of reality. In the natural reality, how it comes, something, process something, like to get a rice, before a process to have rice, have to plant a seed of rice, right? To process human being life, we have to seed something, we have to plant something to have it. Understanding? Because so far you have some kind of understanding the precious or importance of human being life. That is why I was trying to say, first you have to understand the preciousness of human being life. If you don't realize that one, then not so interesting to go the second one, okay? So far we talk already the preciousness of human being life. So if this is a precious, then it is just arise. If this just arise, then it's okay, nothing to do. If it's not arise, it has some cause, then what is the cause? Entonces, ¿me oís? Sí. Claro, fijaos, es que vamos paso a paso. Ahora no intentamos deducir a dónde quiere llegar con su argumento. Estamos, si algo ha surgido es porque tiene una causa, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿No? ¿Saco el nuestro? Claro, sí, directamente.
No, I've got one. ¿Me dais esa bolsa? Sí. A lo mejor si te pones como él mirando para... ¿Y me pondré un poco así? Gracias. A ver. Sé que lo tengo que escuchar yo a él. उधर कीजिए ¿Qué tal con esto? ¿Bien? Uy. Sí. ¿Qué tal con esto? ¿Sí ahora? ¿Sí? Ok. Sorry. Good. So now maybe understand right? I'm just telling you don't go so much far. I just telling to the process of human life. We need some kind of process how to have human life. Without process, nothing just arise. Not possible. It's possible. Entonces, dice, no voy tan lejos, voy paso a paso. Solo hacemos el análisis, la observación de que para ser humanos se tiene que establecer una causa que nos hace humanos, igual que sembrar una semilla de arroz nos dará arroz. Entonces tiene que haber una semilla que hace que seamos humanos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sin ir más allá, por ahora, pues eso es. Okay. So the precious things we have to go before to have it. We have to have some precious or some good things, some positive things to have it. Now having also, we did something that earlier, so we have it. In future, if you want, we need some positive things to have it. Entonces, si algo, a raíz de algo positivo que hemos hecho, hemos tenido un resultado positivo, si queremos seguir viviendo ese resultado positivo, tenemos que seguir haciendo ese algo positivo que lo hizo posible. ¿Entendéis? Okay. Like if you want a longer life, you have to avoid killing. Por ejemplo, si queréis tener una vida larga, tenéis que evitar matar, el acto de matar. Because the killing, if you kill somebody, the seed is your killed one. So in the future, your life will be shortened because you kill somebody, right? So like a similarity, right? If you save somebody, your life will be more longer because you save. So this is called similarity cause can have a same fruits. Entonces, por ejemplo, si queremos tener una vida larga, es bueno salvar a los demás o ayudar a animalitos o personas en peligro o personas enfermas, pero si matamos o dañamos, esto acorta nuestra propia vida. Esto es como unos actos llevan a unos resultados. Es causa y efecto, dice que son acciones que se dice que la causa es similar al resultado. So if you want rich, you have to avoid stealing the people things, and you have to learn to how to be a generosity, how to give the needy people, or how to support others. So this same seeds will come back as the similarity fruits. Entonces, por ejemplo, si queremos ser ricos, da muy buen resultado para ello evitar robar a los demás y en vez de ello pues ayudar a la gente que lo necesita. Entonces este acto de ofrecer riqueza a los demás tiene el efecto sobre que nosotros podamos también recibir esa abundancia, esa riqueza. Causa y efecto es similar. Right. If somebody keep killing and want to be a long life, is not the right way. It's also in like if this can happen, then it will be everything will be opposite way. So similarity have to go. So to have a human being life,
there's many causes or many efforts we have to do. We have done or we have to do. Means now we have, in future to have, we have to at least, we have to avoid 10 non-virtues. Entonces, podemos ver esto, que acciones concretas, por lógica, darán resultados concretos. Igual, para nuestra condición como seres humanos, con el valor que tiene eso, para tener eso hay unas causas que lo hacen posible y esas causas son 10 consejos de acción, 10 acciones concretas. Okay, so if you say 10 non-virtues, something is, if it is very difficult or complicated for you, you can just understand. To have a good human being life, we have to avoid or you have to stop negative thought, negative action. Entonces, quizás aplicar estos 10 consejos, que es como una disciplina, nos pueda resultar un poco difícil o duro, pero la esencia en sí, para simplificarlo, es procurar, si queremos seguir disfrutando de una condición humana, es tener pensamientos positivos y llevar a cabo acciones positivas. Okay, so do a positive action, like body, like saving other life, giving to needy people, helping others, right? So this is by the body, and talk positively, talk nicely, give an inspiration to others by the speech. This kind of positive things, as much as we do, this will be a causes to have a human being life. And think more positive, think nicely for others, and rejoice of other good doings. Okay, by the mind. This is the positive way. And avoid the opposite, like jealousy, anger by the mind, hatred, avoid those things. And by the action, avoid killing, stealing, missexual, this kind of negative actions, which others don't like, harming to others, hitting, these kind of things we have to avoid. And talking badly, like a harsh word, sharp word, gossiping, lying by speech. There is by body, there is some part of body, some part from speech, some part from mind. All this negative. Stop positive, more to a positive. So, however, to have a human being precious life, the cause of that is all the positive things, because this is a positive body, positive human being life. So, to have it, the seed is positive things. Entonces, para tener algo positivo como es una vida humana, podemos entender que su semilla que lo ha hecho posible tiene que ser también algo valioso y positivo. Y se define con lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que hacemos con nuestra palabra y lo que hacemos con nuestra mente. Asegurar que sea positivo. Y daba ejemplos específicos. Podemos salvar la vida de animales en peligro, podemos ayudar a personas enfermas con nuestra actividad física, con nuestra palabra podemos dar buenos consejos, animar a un amigo que está en apuros, es decir, utilizar positivamente nuestra palabra y nuestros pensamientos, alegrarnos cuando a los demás les va bien la vida, pensar amorosamente con los demás y con nosotros mismos, y lo contrario, procurar evitar generar envidias o enfadarnos o todas estas cosas, o con la palabra mentir a los demás o decir palabras duras, procurar evitar esto, y con el cuerpo hacer daño a los demás, evitar esto. Si evitamos con cuerpo, palabra y mente lo negativo y fomentamos lo positivo, por lógica esa positividad dará sentido a nuestra humanidad, por tanto dará continuidad a nuestra humanidad. So this is a part of or kind of the process of
the human life. Because the precious human life doesn't just arise. It has to be causes, some good causes. So these are the positive things causes to have a human being life. Entonces son todas estas cosas positivas que son la semilla que hace que tengamos una vida humana positiva o que renazcamos como seres humanos con oportunidades positivas. Estas son las semillas, las causas, estas acciones positivas. So some of us, we have a precious human life, but we do have kind of suffering, sickness, mind stress, and unhealthy, some poor, this kind of, we have still, even this precious. All this because we have planted some negatives, like as we do now. If we compare, if we have a time, sometimes we think how much negative things we do and how much positive things we are doing. If we start thinking of that, it's very difficult and it's very hard to be a positive action to do. Mostly we do like a negative or just don't know, like a normal way. So in this way, if we able to meditate on this topic correctly, nicely, strongly, once we have some kind of understanding, realization, then we will slowly understanding how much the value of human life. As we talk, to have a human life, we need a lot of positive thinking, positive action, positive speech. If not this, then having human life is not possible. Understanding? So now we have it because in some part we had, so now we have it. In future, how will we don't know. It's only I know, you know yourself, I know myself, everyone know ourselves. How will be? Entonces, a pesar de ser humanos, tenemos cositas, a veces enfermedades, problemas personales, problemas financieros, no todo es perfecto. Porque si nos observamos en el día a día con el análisis y vamos observando, a ver, ¿qué hago de positivo cada día? Pero es que a veces me despisto y hago cosas negativas, porque me enfado, lo que sea, es normal. Es decir, que no es fácil hacerlo todo positivo. No es fácil y es normal que no sea fácil. Entonces, cuando analizamos que sí, lo positivo nos trae cosas positivas, pero no es fácil ser siempre positivo. Por tanto, observar esto y ver, pero es que ahora tengo una condición humana que viene de en algún momento en mi existencia haber actuado siempre positivamente. Entonces, reconocer esto, que no es fácil que siempre sea positivo, pero tengo algo que viene de algo de haber sido siempre positivo, esto me ayuda a entender que lo que tengo ahora tiene más valor de lo que yo pensaba, porque es difícil conseguirlo. ¿Entendéis el concepto? De analizar la causa que nos hace humanos nos ayuda a dar más valor al hecho de ser humanos, porque sabemos lo difícil que es. Okay, so this is not just talking or just saying this. We only have to sit down and meditate. Sit down, meditate means think of it. Okay, what I'm saying, you have to apply on yourself. Then you have to think. You don't have to just follow what I say, or you just say this is true. You think yourself. If you think this is correct, then this is correct. If you think this is not acceptable, then also okay. Entonces, esto es algo que no es solo palabrería,
lo que él dice no tenemos que, vale, lo dice este señor y ya está. Es algo que tenemos que analizarlo cada uno dentro de sí y ver si esto tiene sentido, si no tiene sentido. Si tiene sentido, pues fantástico, y si vemos que no tiene sentido, pues también. Lo importante es que cada uno lo observe y llegue a una conclusión que es válida para sí mismo. So when you do this meditation, if your mind says these are not possible, no need these things, then your mind have to say no. Then if these are no, then what is the process in my life? It just come, or is it somebody give, or how it comes, right? Without nothing, it's just arising, it's not possible, right? Sí, pero si lo analizamos y llegas a la conclusión, esto es un disparate, no tiene sentido lo que nos están sugiriendo, vuelve de nuevo al argumento, vale, pero si ves que esto no tiene sentido, que esta semilla no tiene vínculo con lo que ahora tienes, ¿cómo lo explicas el hecho que lo tengas? ¿Hay algo que pueda surgir sin una causa de fondo? Que esto, sigue insistiendo, es ver que todo lo que existe existe en base a una causa, por tanto, nosotros también. So, to have human being, we have to process all the positive things, then also need dedication. Dedication means after we did the positive things, we have to dedicate, okay, may I get another human being life or something, may I have more happiness, or may I have more peaceful, something, this kind of dedication we need. Just positive and not dedication, also not possible to be a human being. Entonces explica que si vemos que sí, que hay una causa que da una causa específica, que da un resultado específico, es bueno que si vemos esto y vivimos acorde con esto, que cuando desarrollamos actividades positivas, está muy bien, pero tenemos que dar un paso más. Es muy importante, dice, cuando hacemos algo positivo, después hacer una dedicación, es decir, darle propósito. He hecho esto para poder seguir siendo un buen ser humano, por ejemplo. Darle una razón a nuestras acciones positivas hace que esto gane más fuerza y tiene más sentido. Okay. So now in teaching, the process of human life is positive doings, positive action, right? I shared. So if you think or if you have a question, you think like maybe this given by somebody or it come from somewhere. If you have a different thought, if you have different understanding, you can share or you can ask. If you don't accept, like as I say, this need something similar to actions to have it. So this one in how teaching say, but we are beginner here. So if you have different thoughts, if you have different idea, maybe like somebody give us. Or like let's say maybe God give us, or maybe it just comes without any causes. If your mind have this kind of thing or question or ask, you can ask now and we can discuss a little bit. Entonces, esto es lo que con esta enseñanza, con las enseñanzas se explica. La vida humana es algo que tiene mucho valor, por tanto, por lógica, viene de acciones positivas, acciones de valor. Pero quizás tenemos una opinión diferente, quizás no creemos esto y pensamos que la vida humana viene de por sí, o que es algo que ha sido creado por otros y se nos ha dado, o quizás es Dios que nos ha dado el hecho de ser humanos. No es normal que pueda haber dudas. Si hay dudas o tenemos una visión diferente, es el momento de compartirlo, de comentarlo, de preguntarle si tenéis dudas o otra opinión, compartirla. Quiero preguntarle, entonces, si la semilla de que seamos seres humanos son las cosas positivas, una persona que es un ser humano ya y no hace cosas positivas, sino que al contrario, hace cosas negativas, ¿no?, en su vida, ya no va a volver a ser humano. Pregunto. Okay. She's asking, she understands that a human being is something precious, so it comes from precious actions, positive actions. But if a human being in the present life is acting in a negative way, will be a human in a future life or not? Yes, of course. As you say,
to have something positive, we need to go positive, right? So if you, now we have a positive, we did positive things, we have positive form. So if you do more negative, and not possible to have a positive things again. And of course you go to be a different way. Entonces, por lógica, deberíamos entender que si tenemos algo positivo por cosas positivas que hemos hecho. Si ahora hacemos cosas negativas, no será posible en próximas vidas seguir obteniendo algo positivo, sino que obtendremos algo negativo, otra condición de vida. Okay. So, different from the outside plantation and our human being life is, we have a human life, but our seed is not our home. We have to understand, okay? Seeds, the planting seed is not at this home. Our planting seed is our actions. Tenemos que entender una diferencia muy importante en relación a los ejemplos que ponemos de las plantas, que una semilla es algo físico que da un resultado físico concreto, que es la planta y sus frutos. Pero en el caso de la condición humana, no estamos hablando de causas físicas, sino que estamos hablando que las causas son acciones que dan como resultado unas condiciones físicas. Pero son acciones las semillas. Okay. So now you can meditate. Your mind, your body, action, your thinking, your speech, you do more positive or more negative. Entonces es el momento ahora de plantearnos, vale, entonces a nivel de acción, lo que hago con mi cuerpo, con mi pensamiento, con las cosas que digo, ¿lo hago de forma cosas positivas o tiendo más a cosas negativas? Es el momento de autoobservarse con eso. Okay. So I'm telling of daily life, not just now or just today. In the daily life, what most we do. Entonces, no estoy hablando de ahora en este momento, sino en nuestra vida cotidiana, nuestra tendencia hacia dónde va, hacia acciones más positivas o no. For myself, if doing positive is much more harder than positive things. Means like a positive doing is much more harder than doing negative things. Dice, al menos es lo que siento yo conmigo, que normalmente es más difícil estar siempre haciendo cosas positivas, es más fácil hacer cosas negativas. So most of us, to do our negative things, no one have to teach us. Since very young, we already learn by ourselves doing negative things. But to our positive things, we need a teacher, we need to go to school, we need to parents guidance, we need many things. Then slowly we learn. But the negative things, no one will have to teach us, right? To telling bad words, do like bad actions, bad attitude, these kind of things. Is there anyone who has experienced somebody teach you how to do how to talk bad speech, or how to do bad action, how to beat somebody? No, for me, I don't have to study that. Naturally, it just come. Dice, fijaos que hacer cosas malas es algo que nadie nos tiene que enseñar, que es muy fácil. Desde pequeñitos nadie nos tiene que enseñar de hacer pilerías y cosas y así. En cambio, con las cosas positivas, a veces necesitamos un ejemplo o que alguien nos aconseje cómo hacerlo. No es tan fácil. La parte negativa es como más espontánea en el ser humano. La positiva es algo que necesita más de aprendizaje o ejemplo, etc. Dice, o al menos esto es lo que yo experimento en mí. Yo quería, bueno, igual es un poco, no sé si, porque siento que estamos hablando todo el tiempo sobre la reencarnación y hablar del sentido de la vida ahora para cuando reencarnemos, que reencarnemos bien y no mal. Yo pienso, o sea, tengo mis dudas sobre este tema porque para mí vida es un recuerdo. Si yo en mis vidas pasadas pues fui, no sé, una hormiga, pero no acuerdo de eso en esta vida, me da igual mi vida pasada. Yo pienso que nos tenemos que centrar en vivir mejor posible y obviamente ser buenos en esta vida, y todos venimos con una carga a lo mejor ancestral, ¿vale? Pero
pensar que si vamos a ir luego a ser plantas o volver a ser humanos, es que no sé si eso tiene mucha importancia en nuestra existencia a día de hoy, para mí. ¿Quieres decírselo en Fuá. inglés? ¿En inglés? ¿O se lo traduzco? Sí. Okay. She's saying she thinks that for our daily life, maybe it's not so important to try to think maybe in my past life I was different, in my Because future we don't life. remember our past life, so in this life, maybe it's not so important to think about our past life and thinking about what we are going to convert into in our future lives, but of course we need to concentrate in be good person in this life, etc. But maybe not really important past life and future life because we don't remember. That's my opinion. Yes. So this one, as you said, not so important. We have to think for past life, future life. It's okay. It's not important. Most important is present, the current, do a better, right? But same way, everything we have to rely on the reality, not just saying or not just think or not just speak it. In our daily life, does it important to think future or not? Does it important to get some knowledge from earlier life or not? In the reality, okay. In the way, in the speaking way, many people will say everything is not important. Just do a better. Just current, enjoy a moment is important. Don't think past. Don't think for the future. Current, a moment, enjoy it. More important. But in the reality life, how it work? It have to think by self. Let's say I'm a student. Okay? If somebody say you don't have to bother for later, you don't have to bother for the when you grow, and you don't have to think for the child time. Just enjoy the moment. Then we have to think, if you just enjoy the moment, how will be us? Everyone, okay? Like I'm a student, I just try to enjoy the moment. I don't think for earlier. I don't think for my future. Future means when I grow, and just enjoy the moment. How will it be? I'm not saying about enjoying the moment, like present moment, but our life. So you say that the whole life is a moment. Yeah, maybe you went a little bit far away. It's okay. Yes. So, however, in the reality, even some part not important, but sometimes it's good to think. Like when we are studying, it's good to think, oh, I have to study. If not, then when I grow up, I won't get a good job, something, right? But think and stress means different. I'm not saying we shouldn't think. I think maybe we shouldn't think about so much about. So why we have to realize or why we have to think sometimes is because if we don't think anything, then sometimes we go crazy. Means okay, don't care future, don't care past, just go moment. And some people, not all, some people they have already a good qualities. They can control themselves. They can control themselves. So this kind of people is okay. But some people, they are a little bit like out of control. They cannot be in the control. So for those people, is sometimes it's good, like how I come, how I will be. If not how I will be and how I come, then just present is just present, right? So sometimes you're suffering, you just suffer. Sometimes you're happy, you just happy.
then something maybe sometimes it's a little bit I don't know. So it's not daily life. But what you say, I understand, right? You're just trying to say don't think too much so far away, which we don't know, right? But in the reality, it is not work. I mean that we are not even if we have future lives, we are not going to remember this life. So for me, it's important to have the best life possible. Okay, so I'll give you one question. If you want to drink alcohol, you can drink because you don't know you will have a sickness or not. You don't have a guarantee. I have guarantee because if I'm coming from previous lives and I cannot No, remember, I'm not, sorry, I'm not so saying I'm this. not going to remember No, this I'm not life saying in the this one. future. I'm just saying you can have some, like maybe you can smoke or you can drink. You can do because you don't see the future. You don't know. Maybe you will have some sickness or maybe you won't have also possible. So yes, because you said we're not seeing future, we're not able to see the previous, so better to don't think too much. Not think too much. Don't think much about. Okay, maybe it's a long conversation. So it's okay. So what I'm trying to say is we think but don't stress. Means sometimes it's good to think. Not always thinking. Means sometimes it's good to understand. However, good to understand how we come, isn't it? Good to understand how we come here. I'm not saying we shouldn't think. And good to understand how it will be. Like if we drink alcohol, it's good to understand what will be. So I was that much okay. Not like this is not too big, just simple. Os lo resumo. Si en algo me despisto, ayúdame, ¿vale? Es que es un debate súper interesante. Claro, Marta estaba comentando de que a veces lo importante es centrarse en el presente, en la vida y no plantearse tanto. Es porque no nos acordamos de las vidas pasadas ni sabemos qué pasarán las futuras. Entonces, ella propone que a veces quizás es más práctico centrarse en vivir positivamente el presente, que es un planteamiento muy bueno, el Lama también lo dice. Pero, resumidamente, el Lama cogía un poco este argumento y decía, es precisamente en relación al futuro, porque no sabemos lo que va a ocurrir, que tenemos que garantizar. Hablando en futuras vidas, no futuro en 3 honesta ponía el ejemplo, claro. Él habla de la vida, yo hablo de vidas. Claro, entonces, para el presente es la vida de ahora y no el momento presente. La vida de ahora, digamos, claro. Yo digo que hay que pensar y podemos pensar, pero que nuestros actos, pues, tengamos en cuenta esta vida y no actuemos de tal manera para que en una vida futura, que no sabemos cómo será y si vamos a tenerla, pues que los actos pues sean basándose en esta vida y no en lo que hemos vivido en vidas pasadas, que nadie se acuerda, creo, a no ser que yo no me acuerdo. Y en futuro esta vida tampoco la vamos a acordar, entonces para mí al final es importante vivir mejor con las cargas con las que nacemos, y eso sí que tenemos que trabajar en todas estas cargas que nos vienen de nacimiento de varios tipos, para que esta vida sea lo mejor posible y no para que en futura vida sea más fácil, que no sé. Claro. Claro, de todas formas aquí el debate era en tener en cuenta que sea en esta vida o en futuras, como actuamos en el presente tiene un efecto en nuestro futuro, que sea en esta vida. Y simplemente tener en cuenta esto, que cada acto presente tiene un efecto en el futuro. Pensad que para ellos, desde su visión cultural, vida tras vida para ellos es la misma. Y para nosotros la cortamos, para ellos es la misma. Entonces pensar en el futuro de esta o en el de 5.000 años, para ellos es lo mismo, le dan la misma continuidad. Y para mí la vida son recuerdos, si yo claro, no recuerdo de algo... Es como... Claro, pero en esta propia vida no nos acordamos de cosas de la niñez que tienen un impacto ahora. Entonces ahí estaba el debate. Sí nos acordamos así, pero podemos actuar,
Al final yo creo que Podemos habláis de lo acordarnos mismo si entramos en términos Sí. de tiempo diferentes. Exacto, exacto. Sí, Un concepto de efectivamente. tiempo distinto. Exacto. Sí, porque Ok. también quería preguntarle cuando él ha dicho, si quieres ser rico, tienes que dar mucho. Claro, yo supongo que se refiere a otra vida. Sí, o a veces en esta no se sabe. Pues tendrán más riqueza en la siguiente, porque realmente puede pasar. Yo siempre pienso que cuanto más das, más recibes, pero con el dinero es un poco complicado, lo veo más complicado, ¿no? Porque Entonces mi- él cuando ha dicho, si quieres ser rico, lo tienes fácil, da mucho, ¿no? Entonces, pero supongo que se referirá, pues, Porque hay muchas formas de ser rico. También. ya, yo he entendido rico como de riqueza material. ¿Y ellos el tema de astrología lo aceptan? ¿Lo Sí, rechazan? no, tienen su propio sistema. Pero bueno, les dejamos seguir y después si no ya debatimos entre nosotros de qué. So actually we was trying to understand the process of human life. That is why I was telling the causes of it. Okay? Sometimes it's important to understand how it comes. Entonces, en resumen, en resumen, estamos hablando de que reconocemos que el ser humano como seres humanos tenemos un valor especial y que el hecho de ser humano como todo en la vida pues viene de una causa, ¿no? Tiene una razón que lo ha hecho posible. Estamos en ese punto, resumidamente. Like some kids, they don't care much of their parents' property or their parents' wealth or care of the parents. Some children, some kids, they don't care because they don't have idea how it comes. Means how the parents hard work to get, let's say, money or wealth to take care of him. So he don't bother, he don't care. If he understands how much hard work to get it, then he will be more better, isn't it? Something like that. To have this human life, if we understand something, some part, how much hard working we have to get it, then we will keep it or we will take it as more valuable. So this is why it's kind of important to think previous as well, because nothing can arise in the current, in the present. To have present things, it has to be come from the previously. Ponía el ejemplo de cuando somos críos no prestamos atención. Si nuestros padres tienen dinero, tienen una casa o tienen un coche, no nos planteamos a ver de dónde ha surgido esto. Pero cuando nos damos cuenta que viene de un trabajo duro, de estar ahí, quizás de un sacrificio, entonces después le damos más valor a lo que nuestros padres nos ofrecen. Pues es lo mismo, es que todo en la vida tiene una causa de fondo y aquí estamos observando que la condición humana tiene un gran potencial y el hecho de tener esta condición, pues por lógica tiene que venir de un trabajo positivo, de algo positivo que hemos aplicado, que seguramente también ha sido un trabajo duro, que no es fácil de aplicar. So, for example, there's like rich people, kids, not very rich people family, they have a son or daughter or something, I don't know, right? So, their parents give them a lot of facility, so they don't understand how much hard working or effort the parents did. Let's say just for the food. Okay, the parents or I don't know, maybe their help or the maid or somebody, they prepare a lunch or something for them. The son, he never has an experience how much hard working to make or to prepare that lunch. And this son or somebody they come, if they don't like, they say, no good, throw. Right? Because he never has experience how much hard working to prepare all this. And what he do, no good or something, eat little bit and throw. Right? If he has an understanding of how much hard working, how much process to have it, then he would say like this, he will do something, at least he will say, or he will show some kind of appreciation, right? Because then in our life, when we are very young, we don't know nothing, and sometimes we don't so much appreciate for the parents' effort.
But when we grow or more and we have starting experience of life, then we realize, oh, to have these kind of things, there are many effort to do. So then finally we realizing how much our parents done for us. Slowly, you know. But some, they already left, the parents no more in the world, just understanding now the life. But some before that they understand. However, if don't know the process of that, then won't understand the value of that. This is we trying to say, because process of human life. So all this kind of related. So I just try to explain. Entonces, imaginad una familia rica, que los críos de esa familia pues disfrutan de esas riquezas sin ser conscientes quizás del gran esfuerzo que ha supuesto para sus padres llegar a esa posición de comodidad. O por ejemplo, si te dan un crío, le das una comida súper buena que ha supuesto pues unas horas de trabajo en la cocina y un cariño puesto ahí, el crío dice, no me gusta, y lo tira. No se da cuenta de que detrás de esa oportunidad o de ese plato hay un esfuerzo y hay un cariño y hay un propósito. Pero después quizás estos críos cuando crecen y tienen que empezar a espabilarse para mantener eso, o crear su propia riqueza o cocinar su propio plato, se dan cuenta del esfuerzo que ha supuesto para sus padres llegar ahí y dan valor a eso. Es decir, estamos hablando de algo muy similar. Nuestra vida humana es algo que tiene un gran valor y por tanto estamos haciendo la reflexión de que para llegar ahí hay que aplicar una acción concreta, un esfuerzo concreto, un propósito concreto para tener ese resultado. Y esto nos ayuda a continuar con acciones positivas y dar más valor aún a lo que hemos conseguido por el hecho de ser humanos. Okay, so how you understanding or you, I know everyone understand, but how you getting what I try to explain and how you feel something. Entonces, sé que de alguna manera todos lo entendemos a nuestra manera, dice, y lo importante o lo que de alguna manera nos está preguntando es, ¿sentís la razón de toda esta argumentación? ¿Es el propósito? It's very important because you are coming from along the wrong way and here, so and if we spending here 2 hours sitting down with a leg pain, if you don't realize or you don't understand nothing, then is no good result. So far, some sense, make some sense, some feeling, some kind of this then is a result, good result. Entonces dice, claro, es que venís de muy lejos y estamos dedicando un tiempo a esta reflexión y lo importante aquí es que al menos le veamos alguna razón y esto nos puede ayudar de alguna manera. Entonces da sentido a todo este proceso de viaje, de venir hasta aquí y dedicar un tiempo para escuchar esto. Entonces está contento que si al menos sentimos algo y tiene algo de razón y nos es útil, pues muy bien. So we try to make a more fruitful moment. Okay, make a more fruitful moment. Entonces, esto hace que el momento pueda ser más fructífero, el llegar a sentir algo, el llegar a una conclusión que nos ayuda. Okay, so now we are at the process of human life. So once you realize this one strongly, firmly, then same time we will realize that how much important it is. To more deeply understand them, we have to meditate. As I told you, meditation means get used to. Try to get used to in the more positive things. If you believe or if you think the positive action, positive things, positive talking, all very easy, then very easy to get in your life, no problem. It's for self, okay, it's not for someone, not for me, not for you, it's for self. Self you think, you try to apply on daily life.
In the daily life, all positive, very easy, very simple. Avoiding negative things, very easy. Then you don't worry. Then surely you will have a very good life again. No worry. If you very complicated, very difficult to be a positive, then you will really rejoice how much precious life you have. Entonces, si la observación nos llevara a la conclusión de que tener siempre una actividad mental, corporal, verbal positiva, que es algo muy fácil, entonces sería muy fácil pues, obtener una condición humana. Pero si somos honestos y nos observamos, vemos que no es tan fácil siempre estar ahí vibrando positivamente. Entonces, si hacemos esta observación, esto nos es útil para que en nuestra vida cotidiana pues, vayamos con más conciencia de cómo actuamos y al mismo tiempo esto nos hace apreciar más el hecho de que somos humanos, porque no ha sido fácil llegar a este punto de ser humanos en esta vida. Entonces nos ayuda a ser más conscientes en el día a día y dar más valor a nuestra condición humana. ¿Alguna otra pregunta? Para estar en el lado positivo es muy fácil. Pero claro, vivimos en un mundo dual, donde hay positivo y hay también negativo. Si estamos en una espiral negativa, ¿cómo podemos hacerlo para estar bien? He's saying, ¿Negativa qué quiere decir? Sí, porque tú puedes hacer acciones positivas, pero también puedes tener un efecto negativo, porque estamos en una dualidad. Esto te lo va a debatir con fuerza, però bueno. Tu a vegades ets positiu, però hi ha persones que t'ho venen negatiu. Ok. ¿Cómo vivir la dualidad? Sería la pregunta concreta. Sí. Vull anar molt enfora. Not easy question. They are saying that comes from different thoughts. Because sometimes we try to do positive actions, but still in life we have bad results. And also he's saying that life is sometimes looks like dual, because there are positive things, negative things, and how can we avoid the negative movement of life and be only positive movement of life? Sometimes we are more positive things, what coming back is negative, right? First question, like a first. They say I'm trying to do a positive, but sometimes instead of having a good things, I will have a bad or suffering things. Okay. So let's say from this morning to till now, how many different actions you did? Entonces, sobre el planteamiento de que a veces actuamos positivamente, pero la vida nos da tortas, dice, vale, vamos a analizarlo. Dice, desde esta mañana hasta este momento, ¿cuántas cosas positivas hemos hecho? Positive or negative? O negativas. ¿Cuántas diferentes acciones hemos llevado a cabo? You don't know. So, since you born, you can imagine how many things you have done. Entonces dice, de esta mañana ahora es que ni sabemos cuántas hemos hecho, nos pasa. Imagínate desde que nacimos hasta ahora, cuántas cosas hemos hecho que ahora no somos conscientes, no nos acordamos. So even in one day, how many different things we did? And since born, it's like a countless, like uncountable. Even in one day, sometimes it became uncountable. So each seed has to be each fruit. Entonces, imaginad, si a veces en un solo día llegamos a actuar o llevar a cabo miles y miles de acciones sin darnos cuenta, imaginaos desde que nacimos hasta ahora
cuantísimas acciones y hay que tener en cuenta que cada acción llevada a cabo va a dar un fruto, aunque no nos acordemos de eso. Entonces, él quiere decir que si tú haces ahora cosas positivas pero recibes negativas, esa negatividad es por las cosas negativas que hiciste hace años. Sí. So, in this way, that is why we always some good, some bad, some good. Even we doing some good, some bad, some good. So that is why we happening also some good, some bad, some good. So that is why I was telling, whatever we plant, that will grow. So if you wish to have always good, then you have to stop all the bad things and only the positive. Then only you will have a good things. This is almost like impossible, but not impossible. Can be possible. Slowly. Entonces, esta reflexión, si esto es así, entonces es importante tener en cuenta de que hay que procurar siempre estar actuando de forma positiva, porque esto hará que llegue un momento que esos resultados serán, los que quedarán, serán solo los positivos. Es importante entender esto. Okay, so this is the process of human life, or process of reality life. Okay, so of course many people they do when they do even okay. Now I'm doing a good positive, maybe I'm doing a good things, positive things. But I can have a now, I can get back negative things. Maybe somebody hit me or I will have some kind of headache or something. I can have because the present things is not by the present things. Present things is by the past things. Understanding? Like I'm headache now is because due to my earlier result, not now, right now. Right now, repeat something is not possible. You put rice here and grow the rice, possible? Not right. As is the process. First grow plant, water, mineral, after sometimes sun, then only come the plant, then only the growth. Something like this. For us, we do a negative, positive, then go to the next process. Then you already have many plants, so you will have many different feelings or happening. So when you are process from here, when you reach here, you will have this effect also. This effect also. But even going, you doing very good things, you can have this all that also have because all are in your bank. In your bank is your bank won't take by somebody, right? So your bank means you don't yourself. So all you carry. So you have to experience that. Entonces, tenemos que pensar esto, que hemos llevado a cabo muchas acciones en el pasado y tenemos que tener en cuenta también que cuando plantamos una semilla de una planta, esa planta no crece de inmediato. La acción no da un resultado inmediato, necesita su proceso de tiempo. Igual todas nuestras acciones, ahora en este momento no estamos experimentando el resultado de acciones que estamos creando en este momento, sino de acciones que hemos sembrado en el pasado. Y esto se ha ido acumulando, y tenemos como un banco de semillas que ahora van en este momento pues madurando diferentes semillas de diferentes acciones que hemos desarrollado en el pasado. Algunas nos gustan, algunas no nos gustan, aunque ahora estemos creando solo algo positivo, seguimos con semillas del pasado que no son tan positivas y están naciendo ahora. Y esto es lo que explica que quizás, a pesar de actuar positivamente ahora, también tenemos cosas que no nos gustan, pero vienen de nuestras reservas de semillas que hemos sembrado en el pasado que están naciendo ahora. Your answer is okay or still you're not clear? ¿Esta respuesta os ayuda o no está aún clara? So something like this.
when you do a practice, sometimes we feel a little bit complicated, but that doesn't mean practice is complicated. It means our life is complicated, means how we treat is complicated. If we create a very easy way, then our life will be easy way. If we create it complicated, it will be a little bit complicated. But if it that complicated, if we try to step in, and slowly you can graduate. Means like first we go to the nursery and slowly become alright, something like this. If we don't go to the nursery, then we would have a registered in the high school, colleges, something like this. In the practice way also like that. We start by the beginner, step in, because step in is very important. Step in, slowly coming is better than not coming. So you are already trying to have the process in, so that is very good. So don't think so much complicated, just be simple. Okay, just try to be apply or practice on the daily life, regardless of what we happening and what we doing. That is why I'm saying we try to do a more positive because we want a better. We wish to have a better, right? Entonces quizás ahora nos resulta un poco complicado toda esta argumentación y es normal, pero que no lo compliquemos demasiado, que lo simplifiquemos al nivel que nos sea útil. Dice, igual que cuando estamos en parvulitos, todo quizás nos parece muy complicado, pero poco a poco, año tras año, vamos aprendiendo y cosas que de pequeños eran como súper complejas, con el tiempo son fáciles y útiles en nuestra vida cotidiana. Entonces nos propone esto, hacerlo simple, pero toda esta argumentación la propuesta es aplicarla en nuestra vida de cada día para ver si nos resulta útil a la hora de valorarnos como humanos y de dar un valor a la calidad de las acciones que llevamos a cabo. Okay, so this is the process of human life, or how to the causes to be a human life. Okay. Entonces hemos visto esto, el valor o el propósito de la vida humana y las causas que hacen posible la experiencia de una vida humana, que son las acciones positivas. Okay, so to be a human life, direct and indirect, you can say two things. Direct is our father, mother, right? The indirect is like our karmic result, means like our actions. What action we did, because some kind of actions, that is why that we planted the seeds, then we come to the mother womb, and we come out as a human life. And whatever experience we will have with the human, the life is spent during the lifetime, this all we carry on from, mostly is from our previously, whatever we did previously. Entonces podemos decir que hay una causa directa y una indirecta de nacer como humano. La directa es nuestros padres nos dieron de alguna manera el cuerpo humano, la vida humana, y hay una causa indirecta que es lo que hemos visto. Todas las acciones que en momentos previos de esta vida positivas que llevamos a cabo han dado como fruto esto. Y todo lo que ocurre durante este periodo de vida humana también es el resultado de acciones que hemos llevado a cabo en momentos anteriores a esta vida humana. Okay. So different causes or different actions create different fruits. So, and that is why different people have different experience, different people have different life. Even all this come because even like we all here together now, but we have different thoughts, we have different feelings. Not possible all of us having the same feelings or same thought or not possible. It is why in the fruits also we have a different reaction, different things, right? So that is why the world, even the world is same for everyone. But how we experiencing
on this world, each and all has a different way to experience. Entonces, diferentes causas dan diferentes resultados. Y es por esto, por ejemplo, ahora nosotros estamos aquí compartiendo juntos este momento, pero cada uno de nosotros quizás lo piensa diferente, lo siente diferente, se siente de una forma diferente, porque cada uno ha creado causas diferentes, o igual compartimos todos este mundo, pero cada uno de los que vivimos en el mundo tenemos una experiencia diferente de él, porque hemos venido con una carga, digamos, o con una maletita de acciones del pasado muy diferente unos de otros. Okay, so now what we finish is the precious of human life and causes of it, how it comes. Entonces, resumen, lo que hemos visto es la belleza o el valor que tiene la vida humana y las causas que la han hecho posible. Okay, so today your meditation or your exercise is try to more understand or try to more realize about the preciousness of human life and the process of it. Entonces, el objeto de meditación o el análisis de la meditación propuesta hoy es precisamente esto, el observar, analizar interiormente la belleza o la oportunidad que es el ser humano y el que ha hecho posible, las causas que han hecho posible tener ahora esta oportunidad como ser humano. Yeah. So today already the time is past, so maybe we stop here and Okay. tomorrow we will have another sessions. You go back home, if you have better time. Even this analyzed meditation, even you don't have to sit down, you can think on the way also. You can walking, even your body, no matter whatever you do, you can just start think. Okay. Entonces, ahora acabamos ya la sesión de hoy, mañana continuamos, entonces nos propone cuando tengas un ratito, puedes hacer esta reflexión, esta meditación, dice, no hace falta sentarse para observar todas y analizar esto, puede ser en un momento, en un ratito andando, o mientras estamos en el bus, puedes ir analizando todo esto. Okay. So when you meditate, when you analyze yourself, you have something you have like, oh, if I be a dog, this dog, how will be I? I will be staying on a nice bed or nice restaurant, or I will be on a street or somewhere. People say, oh, dog, something. All this have to. This is not important, but sometimes it's good to have experience it, because now we don't feel preciousness of human life because we don't care of it. If we understand the value of it, then to understand, to realize of that, we try to feel the another form or another part of life, so then more easier to really know what is value of it. Entonces, ahora quizás no le damos mucha importancia, pero está bien que vayamos tomando conciencia del valor de una vida humana y nos ayuda también poder ponernos en la piel de otros seres, como ¿cómo me sentiría si fuera un perro? ¿Qué oportunidades no tendría que ahora sí tengo? Entonces hacer estas reflexiones para ir valorando lo que ahora tenemos. Okay. So when you go road or you go pilgrimage or maybe traveling, you just think, okay? And you have to, once we really realize the preciousness of it, we will feel very rejoice or very happiness for self. Okay? Entonces durante el viaje podemos ir reflexionando, valorar esto y sentiros muy contentos y alegres por el hecho de ser seres humanos. More happy than find a big diamond on the road. Cuando te das cuenta es una alegría más grande que si encontraras un diamante ahí en la carretera. Let's say when you're walking, you find a big diamond on the road. How much will you be happy? Oh, I get this diamond, wow, right? But we have a more precious than that we have, but we don't have that appreciation. Entonces, If we realize that really one, then we will be more happy. Oh, wow, I have this.
such a precious life. How? Well, so for that, we have to meditate. Entonces, claro, si por la calle encontramos un diamante nos alegraremos muchísimo, dice, pero el valor de ese diamante en comparación al valor que tenemos como seres humanos es nada. Por lo tanto, si lo observamos y nos damos cuenta, es que seremos personas muy contentas, muy felices, que apreciaremos mucho nuestra condición, pero para llegar a esa emoción, esa sensación tan intensa, necesitamos analizarlo y meditarlo. Okay. So meditation means get used to. Now when you get used to it, appreciate of the human life. Entonces, como hemos visto, meditación significa habituarse a algo. Entonces, ahora la meditación es habituarnos al hecho de sentir la alegría que viene de apreciar el valor de nuestra vida humana. Okay. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Have a good time. Disfrutad, buen tiempo. Enjoy Nepal. Disfrutad de Nepal.